Buenos días, amigos y hermanos. El Señor está aquí, amén. Dígalo, el Señor está aquí. Dígale al de al lado, el Señor está aquí. Tóquelo y sacúdalo y dígale, Él está aquí. Hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un día en que Dios se mueve, amén. Y estamos aquí para escuchar el Evangelio. Y el Evangelio quiere decir, ¿qué cosa? Buenas noticias. Y hay una gran diferencia entre buenas noticias y buenos consejos. Un buen consejo es lo que tu banquero te da el día que te echa de tu casa y se queda con la casa. Y cuando te ve ahí llorando, te dice dónde queda el ejército de salvación o algo así, para que tengas una comida ese día. Ese es un buen consejo. Pero una buena noticia es cuando el banquero, el día que te iba a quitar la casa, te invita a comer al restaurante más lindo, una comida deliciosa, para decirte que alguien vino al banco esa mañana, pagó tu hipoteca y te dejó $1.000.000 para que lo uses como quieres. Eso es buenas noticias, amén. Y hermanos, la Biblia es buenas noticias. Y tan a menudo, el diablo nos ataca y venimos a la iglesia y dejamos allí en el carro o en la parada del autobús un montón de problemas. Problemas grandes, problemas serios, que nos dice, ok, puedes tomarte 3 horas de recreo, cuando vuelvas vamos a estar aquí esperándote. Y venimos y nos gozamos, pero en la parte de atrás de nuestra mente estamos diciendo, ay, cuando este culto termine, la cosa se pone picante de nuevo para mí. Pero hermanos queridos, el Señor está aquí, amén. El poder del Señor está aquí. Hay ángeles en este lugar, a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. El Espíritu Santo se está moviendo como una lluvia. Levanta la mano, muévela así, muévela. Sientes el viento pasar por los dedos. Así de cerquita está el Señor en esta mañana. Y la Biblia dice, mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que yo les voy a pedir que nos pongamos de pie una vez más. Les voy a rogar que se tomen de la mano de los que están alrededor, aún a través de los pasillos del río Jordán ahí, y vamos a orar todos fuertemente ahora, exaltando al Señor, magnificando al Señor. Magnificar significa agrandar. Vamos a declarar que el Señor es más grande que nuestros problemas. Amén. Vamos a declarar que para Él nada es imposible. Vamos a declarar que no en una hora, no en un mes, ahora el poder de Dios se va a mover. Vamos a declararlo y vamos a tomar autoridad sobre toda fuerza del mal y en el nombre de Jesús la vamos a destruir. Así que ahora oren conmigo, repitan conmigo, pero háganlo con autoridad. No lo hagan como un policía que tiene anemia y bulimia y temeroso y dice, ay Señor diablo, lamento molestarlo, se podría correr un poquito. No, usted ruja como un león. Así que ahora digamos fuerte, Padre Dios, en el nombre de Jesús, declaramos, tu reino está aquí, tu poder está aquí, mayor eres tú que todos nuestros problemas. Y en este día celebramos tu fidelidad, te adoramos, te bendecimos, cantamos a ti y ahora oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma, en mi familia, en mi colonia, en Ciudad Juárez. Venga el reino de Dios. Hágase la voluntad de Dios. Y cubiertos por la sangre de Cristo, llenos con el Espíritu Santo,
parado sobre la palabra de Dios. Ahora en el nombre de Jesús, nos volvemos contra el diablo y le decimos a Satanás, en el nombre de Jesús, Satanás, vete, 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 vete de mi vida, vete de mi familia, vete de mi trabajo, vete de Ciudad Juárez, vete, 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 en el nombre de Jesús. Y Padre Dios, ahora te pido, bendice al que está a mi derecha, bendice al que está a mi izquierda, tócalos, bendícelos, sánalos, libéralos, prospéralos, llénalos de ti. Venga tu reino. Y declaramos al norte y al sur, al este y al oeste, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre. Amén. Y ahora dele un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Grite, grite en la presencia de Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ahora, antes de sentarse, mire al que está al lado suyo y dígale, que te bendigo en el nombre del Señor. Tomen asiento, hermanas. Es para mí un privilegio y un honor estar aquí en Vino Nuevo, volver a ver a un hombre y a una mujer que admiro mucho, el pastor Víctor, su esposa Gloria. Ellos vinieron a Argentina hace 11 años, al menos que yo me acuerdo que cuando viniste, y él dejó un depósito muy rico allí en Argentina, y siempre bendecimos a Dios por tu vida, Víctor. Y ayer fue un honor estar con el pastor Marcos, que nos abrió las puertas, y hubo unas 800 personas que estuvieron aquí para un seminario. Y bueno, es para mí un gran honor, porque esta es una de esas iglesias que da vida. Ese testimonio que contó el joven de los hombres. Así que, hermanas, empaqueten a los maridos, pónganlos en el autobús y mándenlos a testificar. Si su marido no ora, va a orar ese día. Va a estar tan preocupado que va a decir, mejor voy a orar. El mensaje que traigo en esta mañana es una palabra que Dios me dio, que nos va a permitir amar el lunes tanto como amamos el domingo. A veces tenemos una dicotomía, ¿no? Que el domingo estamos sueltitos y contentos, y hay alabanza, y está la presencia de Dios, pero el lunes, estadísticamente, es el día más resentido de la semana. La gente dice, uy, 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 es lunes de nuevo. Por eso que esa cadena de restaurantes en Estados Unidos es Thanks God it's Friday, gracias a Dios es viernes, porque todo el mundo dice no hay que trabajar, o para lo menos la mayoría de la gente. Pero hermanos, Dios es un Dios de tiempo completo. Dios es un Dios de 24 horas, de 7 días a la semana. Él no es un Dios únicamente de domingo, o de viernes, o de miércoles. Es un Dios de todos los días, de todo lugar. Y la palabra dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Históricamente, no sé si acá, pero en muchos lugares, interpretamos ese versículo como que el que está en nosotros es tan poderoso que el que está afuera no se puede meter adentro de nosotros. Eso es verdad, pero esa no es la intención del versículo. Si ustedes se fijan en el versículo 1, 2 y 3 de 1 Juan 4, comienza diciendo que hay muchos espíritus mentirosos en el mundo y que ha habido muchos falsos profetas
que son enviados de Satanás, que operan por medio de esos espíritus en todo el mundo. Y que todos esos espíritus se coalescen, se unen para reflejar el espíritu del anticristo que está en el mundo hoy. Así que es un cuadro difícil, un cuadro retador, un cuadro que hay demonios, que hay espíritus, que hay falsos profetas, que está Satanás por todos lados. Pero el versículo 4 dice: mas vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que los que están en el mundo. Y la idea, la intención ahí, no es que el que está en ti te va a proteger de que se meta adentro tuyo el que está en el mundo. Es la opuesta. Es que el que está en ti, el Señor, quiere salir de adentro tuyo, quiere proyectarse para derrotar al que está en el mundo. Y el diablo está tan temeroso de que los cristianos se den cuenta de que cuando van al trabajo el lunes, o van a la escuela, o están en el vecindario, o donde están, que pueden hacer que el diablo caiga. Está tan temeroso de eso que hasta ha hecho que algunos teólogos produzcan una teología de derrota. Que la iglesia se va a ir achicando, que las cosas van a ser peores, que el poder de maldad va a aumentar, que la iglesia al final el Señor la va a rescatar en harapos y la va a llevar al cielo antes de que el dragón se la trague. Pero hermanos queridos, no hay base bíblica para eso. Primero porque a través de toda la Biblia la iglesia siempre aumenta. Pero cuando uno llega a Apocalipsis capítulo 21, versículo 24, dice allí: y las naciones que fueron salvas traerán su gloria y su honor a la ciudad de Dios. Y los gobernantes de esas naciones traerán la gloria de las naciones a la ciudad de Dios. Y está hablando de naciones salvas. Está hablando de presidentes salvos. Está hablando de aquello por lo que ustedes van a orar el 30 de junio. Está hablando de naciones que se van a postrar delante del Señor, no en harapos, no en ropa toda rota, sino con honor, con gloria. Naciones cuyo Dios es Jehová. Naciones que han prosperado. Y si ustedes leen el versículo 27 y 28 de Apocalipsis 21, van a ver que son naciones salvas, porque solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro del Cordero están en esa procesión. Y si alguien dice: bueno, pero Pastor Edgardo, yo escuché que son poquitas las naciones y muy pequeñitas. No. Cuando uno lee el versículo 24 de Apocalipsis 21, dice que las puertas de la ciudad de Dios nunca se cerrarán. ¿Por qué? Porque esta procesión va a ser interminable, de nación tras nación tras nación, van a ser salvadas. Y luego en el capítulo 22, y ustedes saben que la división en capítulos no le inspiró el Espíritu Santo. Eso lo hace las sociedades bíblicas para ayudarnos a no perdernos. Así que Juan no paró en el capítulo 21, se comió unos taquitos y volvió en el capítulo 21 y dijo: a ver, voy a hablar del árbol de la vida ahora. No, él sigue hablando. Ese jugador está con la pelota y no la va a dejar. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis dice que esas naciones han sido sanas por medio de las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Por eso la primera palabra que Dios quiere que escuchemos, hermanos, es que cuando esa procesión de naciones ocurra, México va a estar ahí. Y el presidente de México va a estar ahí. Y la bandera mexicana va a estar ahí.
Y la bandera de Chihuahua va a estar ahí. Y el gobernador de Chihuahua va a estar ahí. Y el presidente municipal de Juárez va a estar ahí. Porque es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Por eso escucha al Espíritu Santo ahora. Deja que Él te hable. Sí, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Diga, lo creo, lo creo, lo creo. Lo creo. Tenemos que luchar contra una teología de derrota. No digo de triunfalismo. Va a haber luchas, va a haber reveses. Hay que pagar el precio, hay que morir. Algunos vamos a pagar con nuestra vida. En un equipo hay jugadores que los lesionan y los tienen que llevar al vestuario. Pero el equipo sigue jugando y gana. Y algunos van a sufrir el martirio y otros no. Pero la iglesia va a ser presentada al Señor, no en harapos, sino en toda su gloria. Y las naciones de la tierra van a adorar al Señor. Por eso es que allí, y pido disculpas que todavía no está en español, tengo este libro, Anointed for Business, ungido para los negocios. Y en este libro yo demuestro que cada vez que Dios se reunió con un ser humano, y ha habido reuniones fuertes, con Moisés duró 40 días, con Abraham, con Josué, con Gedeón, con Daniel, estamos hablando de muchas reuniones. Nunca se habló del cielo. Nunca. Uno tiene esta idea, si me encuentro con Dios voy a estar hablando del cielo. No. Si hoy tú te encuentras con Dios, Él te va a hablar de la tierra. Él te va a hablar de México. Él te va a hablar de Chihuahua. Él te va a hablar de Ciudad Juárez. Él te va a hablar de tu colonia. Porque la voluntad de Dios ya se hace en el cielo. Lo que falta es que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Y para que entendamos eso, para que eso se dé, tenemos que entender que mayor es el que está en nosotros, que el que está en México, que el que está en Argentina, y que el que está en nosotros tiene que salir de nosotros y tocar las fuerzas de maldad. En ese contexto, quiero que vayan a Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 9 y en Lucas capítulo 10 hay un gran contraste. En el capítulo 9 de Lucas, en el versículo, si no estoy equivocado, 41, el Señor Jesús está tan desanimado que le dice a sus apóstoles, oh generación incrédula y perversa, ¿cuánto más tengo que estar con vosotros y aguantaros? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿A quién le dijo eso Jesús? ¿A los fariseos? No. ¿A los escribas? No. Se lo dijo a los 12 apóstoles. Le dijo, me tienen hasta acá. ¿Hasta cuándo? Yo me quiero ir de vuelta al cielo. Yo extraño a mi Padre. Yo quiero escuchar buena adoración. Soy un águila entre gallinas. Quiero salir del gallinero. No hay duda de que él está bien desanimado. Pero ahora si vueltan la hoja y van al capítulo 10, versículo 21, dice, y en ese momento el Señor Jesús se gozó y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Y comenzó a alabar a Dios, Señor del cielo y de qué más, díganlo. Y de la tierra, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, porque escondiste estas cosas y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cuando ven la parte de arriba, dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó. En el griego dice que desbordó en gozo, se regocijó plenamente. Así que acá tenemos un contraste entre un Jesús que está hasta acá y que no tiene ganas de hacer nada más, y un Jesús que dice, gol, 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 vamos de nuevo, que podemos ganar el partido. Entonces ahora hacemos la pregunta, ¿qué es lo que hizo que Jesús se desanime? ¿Y qué es lo que hizo que Jesús se anime?
Cuando ustedes van ahora al capítulo 9, van a ver allí que a partir del versículo 39 le cuentan a Jesús que los discípulos no pudieron echar un demonio de un hombre que tenía un hijo endemoniado. Y había 9 discípulos ahí. Y habían tratado todo lo que sabían. Y el demonio dijo, no me voy y no hay nada que ustedes puedan hacer. Y a Jesús no le gusta perder. Porque Él es Dios. Y Dios nunca pierde. Entonces, cuando el equipo de Él pierde, dice, no me gusta. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Cuántas veces tengo que enseñar esto? Entonces sabemos que a Jesús no le gusta cuando el diablo gana y sus seguidores pierden. Ahora vamos al capítulo 10, y si ustedes miran allí a partir del versículo 17, van a ver que los 70 vuelven con gozo, regocijándose, porque todos los demonios se sujetan a ellos. Y más aún Jesús dice, no solo los demonios se sujetan. Mientras ustedes estaban ahí sujetando demonios, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahora que está caído, quiero que pisen sobre él y destruyan todo el poder de él. Y en ese momento Jesús se regocijó desbordantemente. Entonces sabemos que a Jesús le desanima cuando el diablo le gana a la iglesia, y sabemos que a Jesús lo llena de gozo cuando la iglesia le gana al diablo. Lo que es muy interesante, y hablo de esto en el libro Anointed for Business, es que, y escúcheme bien, que hasta el capítulo 9 de Lucas hay demonios por todos lados. Y el diablo mismo aparece 40 días en el desierto con Jesús. Eso no es un picnic. 40 días con el diablo. Almuerzo, desayuno, cena con el diablo. 40 días de guerra. Luego Jesús va a su pueblo natal, empieza a predicar y la congregación se endemonía y lo trata de matar. Y luego los demonios que él echa salen y son del tipo Rambo. ¿Se acuerdan de esa película Rambo, no? Sale y dice, ¿quién eres tú? ¿Qué vienes a hacer aquí? Y se van, pero golpean la puerta. Finalmente uno llega al capítulo 9, donde los demonios están controlando el partido. Jesús dice, pero no pueden echar ni un solo demonio. Y el pasaje paralelo a Lucas 9 es Mateo 16, donde Pedro habla y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Hay una gran actividad demoníaca. Tan intensa es la actividad que en el capítulo 8, cuando Jesús libera al hijo del Gadareno, del endemoniado Gadareno, y este endemoniado era grande, lo ataban con caderas y las rompía, aterrorizaba la ciudad, la gente estaba durmiendo y les tumbaba la casa, y Jesús lo libera. En vez de invitarlo a quedarse, la actividad demoníaca era tan intensa que la gente dice, vete, vete de aquí, vete. O sea que Jesús ganaba los partidos, pero estaba perdiendo el campeonato, porque no estaba cambiando al pueblo. Sin embargo, escúcheme bien, porque esta es la clave para el mensaje. Del capítulo 10 al capítulo 24, eso es el 60% del Evangelio de Lucas. Nunca más Jesús trató con un demonio directamente. Hay solo 2 demonios, uno en el capítulo 11, otro en el capítulo 13, que están afligiendo a una mujer. Él sana a la mujer y le tienen que hablar al demonio. El demonio se va, solo 2 demonios. Mientras que antes del capítulo 9 tenía que echarlos, no se querían ir, los reprendía, que no me voy, que me quedo, que me voy. Bueno, me voy, pero golpeó la puerta. Nunca más Jesús tiene que tocar un demonio a partir del capítulo 10. ¿Por qué? Porque Él cambió el clima espiritual sobre Palestina. El clima espiritual. Y esta es la lección que Dios quiere que aprendamos.
Así como en este lugar hay un clima espiritual que solo un demonio con tendencia suicida se animaría a entrar a vino nuevo esta mañana. Solo un demonio que está en una misión kamikaze diría, voy a pasar a ver qué hace el pastor Marcos esta mañana. Ni loco un demonio viene acá. Este ambiente que hay acá debe existir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, si aprendemos el secreto cómo cambiar el clima espiritual sobre el lugar de trabajo, sobre el vecindario, eventualmente sobre Juárez y, por qué no, sobre México. Entonces, para entender cómo se produce este cambio de clima, hay que entender que en el capítulo 9 Jesús tiene el equipo de los 12 apóstoles. Y en el capítulo 10, Él los manda al vestuario a que se den una ducha y cambia de equipo y escoge un equipo que no sabemos si eran 70 o 72. No tenemos el nombre de ninguno de ellos, pero este equipo ganó el campeonato. ¿Cuál era la diferencia entre los 12 y los 70? Bueno, antes de eso les voy a decir qué era lo que tenían en común. Los dos amaban a Jesús. Los dos grupos querían pasar más tiempo con Jesús. Los dos grupos querían adorarlo. Pero los 12 resentían y hasta en un sentido odiaban a los pecadores. Esa era la diferencia. Mientras que los 70 los amaban. Y les doy prueba de esto. Ustedes van al comienzo del capítulo 9, Jesús manda a los 12 a predicar, ellos vuelven, le dan un informe y ahora Jesús los lleva en un retiro. Y en ese retiro espiritual ellos estaban recontentos. Vamos a estar solitos con el Señor, los 12 de nosotros con Jesús. Esto es tremendo. Dice en el versículo 10 que volvieron y le dieron un informe. Y en el versículo 11, Él los llevó en un retiro. Y estaban allí en un retiro con Jesús cuando de repente las multitudes aparecieron sin tener una invitación al retiro espiritual. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? La ven ahí. Los recibió, les dio la bienvenida, les ministró. ¿Y cuál es la actitud de los discípulos? Miren la actitud. Señor, despide la multitud. Queremos estar contigo, no con ellos. Queremos pasar tiempo con un santo, no con pecadores. Despide la multitud. Y ellos amaban a Jesús, pero le molestaban los pecadores. Entonces Jesús, para enseñarle la lección, le dice, no. ¿Por qué los quieren despedir? Y porque no hay comida. ¿Cómo que no hay comida? A ver, ¿alguien tiene algo? Y un muchacho viene con 5 panes y 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice a Pedro, te digo que Pedro, hazlos sentar en grupos de 50 para comer. Y yo creo que Jesús dijo en grupos de 50, porque si no Pedro se hubiera apretado la nariz y hubiera dicho, a ver ustedes, siéntense. Pero como eran grupos de 50, tenían que ir a ver 1, 2, 3, 48, 49, 50. Tómense de la mano, siéntense, 3 pasos para un pasillo, hasta que tocaron a los 5,000 hombres. Y ahí Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo multiplicó, hizo que la gente se reclinara. No era fast food, no era el McDonald's. Esta era una comida bien hecha. Siéntense. Y luego que la gente se fue contenta, Él le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen esta gente que yo soy? Y estoy seguro que ellos dicen, oh Señor, estos no te conocen, tienen la teología equivocada, dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Esta gente no debería estar aquí, Señor, tienen la teología equivocada. Y Jesús le dice, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y entonces Pedro, el mejorcito de la clase, dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es fuerte. ¿Y qué le dice Jesús? No digan nada
a nadie de esto. ¿Por qué Jesús les va a prohibir a ellos que digan la verdad más grande, que prediquen el evangelio más puro? ¿Por qué les va a decir él a ellos, no digáis nada a nadie? Y dice ahí en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz todos los días y sígame. Y la razón por la que Jesús no quería que hablaran es porque si uno no está dispuesto a negarse a sí mismo, si uno no está dispuesto a amar a la gente, porque eso es lo que negarse requiere, si uno no está dispuesto a servir a la gente, si uno no está dispuesto a entregarse a la gente, aunque prediquemos la verdad, herimos a la gente. En Estados Unidos, una de las maneras más rápidas para que alguien se vacune contra el evangelio es mirar algunos programas evangélicos de televisión. Un montón de predicadores enojados ahí con traje de $10,000, gritando y trolando y creyendo que Dios es de extrema derecha o vaya a saber qué, porque no aman, predican la verdad, dicen cosas que son ciertas, pero hay enojo. Y cuando uno predica el evangelio, pero no ama al que le está predicando, es como dar un lindo beso con mal aliento. Nadie quiere que le dé un segundo beso. Y por eso es que Jesús entonces dice, bueno, me voy a llevar 3 de ustedes, porque ya veo que con los 12 no engancho. Y se los llevo en la montaña, y ahí me los imagino. Pedro, Juan y Santiago, nosotros somos la élite, vamos a estar con Jesús, ya no hay que aguantar a Judas y a los otros zapallos que tenemos en el equipo, esto va a estar sabroso, vamos a estar ahí, y ahí desciende la gloria de Dios y los vestidos de Jesús se ponen transparentes como luz, y está Jesús hablando con 2 de los patriarcas, y Pedro produce la idea más estúpida que alguien puede producir. Viene y dice, Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Miren cómo empieza. Me conviene a mí, le conviene a Juan, le conviene a Santiago quedarnos acá arriba, en esta montaña. Así que porque es bueno para nosotros, estamos dispuestos a construir tabernáculos para ti, para Elías y para Moisés. El padre se enojó tanto que se tiene que volver en una nube, porque si no los cocina como huevos fritos ahí, y le grita desde la nube a Pedro, este es mi hijo escogido, escúchalo a él, no hables pavadas. Y tan a menudo esa es la actitud nuestra. Quiero estar con Jesús, quiero un momento de comunión, quiero estar en un monte, quiero un retiro. Y todos necesitamos eso, ese retiro para jóvenes. Mande a sus chicos ahí. A mí precisamos esos tiempos a solas con el Señor. Pero son tiempos de recarga para luego ir y pasar tiempo con gente que no querríamos pasar tiempo con ella. Entonces, ya perdiendo 3-0, baja Jesús de la montaña y se encuentra que estos zapallos que dejó ahí no habían podido echar un demonio. Y el padre le dice, Jesús, yo tengo un problema con mi hijo, pero vos tenés un problema mayor con tus discípulos. No saben echar un demonio. Y ahí en ese momento Jesús dijo, bueno, esto se acabó. Yo me quiero ir de acá. Él echa el demonio. E inmediatamente empieza una discusión entre los discípulos acerca de cuál sería el mejor. Eso es como un equipo de fútbol que perdió 20 partidos y los jugadores se agarran a trompadas a ver quién es el jugador más valioso del equipo. Si perdieron todos los partidos. Y es en ese momento cuando les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. A ustedes los controla el espíritu del mundo. Ustedes no están controlando el espíritu del mundo. Y quizás esto no es verdad en México. Definitivamente sé que no es verdad en Vino Nuevo. Pero tan a menudo cuando viajo,
veo iglesias y líderes que se pelean para ver quién es el principal, quién es el más respetado, quién es el patriarca, quién es el apóstol, mientras el 99% de la ciudad se va al infierno. Entonces ahí Jesús los manda al vestuario. Vayan, báñense muchachos, quítense la chaqueta, voy a buscar otro equipo. Y trae a los 70. Y dice en el versículo 2 de Lucas 10, le dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Orad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Aquellos que tenemos un trasfondo de ranching, de farming, ¿qué sería la palabra en español? ¿No? De trabajar en la granja, sabemos que lo más lindo que un granjero puede decir es que la cosecha es grande. Eso es lo que la mies es mucha significa. Jesús dice, yo no tengo un problema con la mies, la cosecha está bien. Mi problema es con los cosecheros que han desarrollado una alergia a la cosecha y en vez de ir a donde está la cosecha, me edifican grandes graneros y me piden un viento de avivamiento que arranque la cosecha y la sople adentro del granero, donde me aseguran que la van a cuidar bien. Entonces lo que él dice, lo que yo necesito es que mis cosecheros hagan lo que todo cosechero hace, que se ensucien las manos, que trabajen en el sol, que hagan lo que ustedes están haciendo con esos camiones que mandan gente, que golpean en la puerta, porque la cosecha está lista. Los que no están listos son los cosecheros. Entonces ahí llaman a los 70 y les dice claramente, les dice en versículo 3, id, os envío como corderos en medio de lobos. Os envío como corderos en medio de lobos. El cordero no quiere a la mañana decir, ¿dónde hay un lobo para que comamos el desayuno juntos? El cristiano no se levanta y dice, ¿dónde están los corruptos, los pecadores, las prostitutas, los narcos? Pero él dice, os envío como cordero en medio de lobos. Vamos a ponernos de acuerdo, les va a costar un poquito, pero tienen que ir. Y quiero que hagan 4 cosas. Quiero que hablen paz sobre ellos. Quiero que los bendigan. Segundo, quiero que tengan comunión. Quiero que coman y beban con ellos. Tercero, quiero que les ministren. Si están enfermos, sánenlos. Y cuarto, quiero que prediquen y declaren, el reino de Dios ha venido cerca de vosotros. Eso está del versículo 5 al versículo 9. Así que vienen conmigo. Primero, bendigan. Diga bendigan. Segundo, tengan comunión. Tercero, ministren. Y cuarto, prediquen. Así que Jesús dijo, bendigan a los lobos, tengan comunión con los lobos, ministrenles a los lobos y recién entonces abran la boca y prediquen. Uno generalmente invierte el orden. Empieza predicando, aunque no los amamos, les predicamos porque si no el Señor me va a demandar la sangre o qué sé yo qué. Golpeamos en una puerta, la puerta se abre un poquitito y pasamos 3 de los 4 minutos explicando la diferencia entre los testigos de Jehová y nosotros. Nos cierran la puerta y luego decimos, y bueno hermano, el mundo está bajo el maligno, todo se va a perder. Pero Jesús dijo, no, lo primero que ustedes tienen que hacer es paz con los lobos, tienen que bendecirlos, tienen que hablar paz sobre ellos. ¿Por qué dijo Jesús que bendigamos, tengamos comunión, ministremos y recién entonces prediquemos? Porque uno activa al otro. La Biblia dice en Efesios 4 que cuando uno deja que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ¿a quién le damos lugar? Al diablo. ¿Y por qué nos enojamos generalmente? Porque alguien ha hecho algo injusto. Y uno cree que porque alguien nos hizo un mal, tenemos derecho
a estar enojados. Pero la Biblia es bien clara. Si tú te enojas más de una hora, más de un día, le das lugar al diablo. Entonces, cuando uno va a un lobo, va a un hombre malo, va a una mujer perversa, va a un vecino difícil, sin decirles a ellos que lo estamos haciendo, pero uno comienza a decir, Señor, bendigo a María, le deseo el bien. Ella está consumida por la droga, o es infiel a su marido, o su hijo está en una ganga. Padre, los bendigo, les mando paz. Esa paz le pega a ellos, los toca, aunque ellos no sepan lo que es. Porque Jesús dice clarito que si no hay un hombre de paz, ¿qué pasa con la paz? Volverá a ti. Si vos sabés cuándo vuelve, ellos saben cuándo la mandás. Cuando alguien nos maldice en la carretera, porque uno lo cortó o lo que fuere, ¿sentimos la maldición? Claro que la sentimos, nos pega acá, sentimos como que alguien nos está clavando cosas. Si hay una bruja en el barrio mandándonos algo, ¿sentimos o no el mal? Claro que lo sentimos. ¿Cuánto más ellos van a sentir la bendición? Y yo recuerdo cuando empezamos a hacer esto en mi barrio con mi esposa, y comenzamos a bendecir a la gente. Bueno, primero empecé mal, porque yo no amaba a mis vecinos. Entonces estaba ahí con la Biblia y digo, bueno, lo voy a hacer. Y empecé a orar. Yo creí que estaba orando, pero no estaba orando, estaba rezongando. Decía, Dios, esa mujer de enfrente que tuvo 3 hijos, quién sabe quién es el marido del que viene, cámbiala, que es un mal ejemplo para mis hijos. Pero por cámbiala quería decir, llévatela. Y el que está a la derecha, que está en brujería, por favor, pon un ángel aquí. Y si cruza, tú sabes qué hacer. Y el de acá al lado, que los sábados a la noche están de faranda y todo eso, y que no me dejan preparar para el sermón, haz algo. Hasta que el Señor me paró y me dijo, Edgardo, quiero que sepas que estoy tan contento que no le has testificado a nadie. Y yo le dije, ¿por qué, Señor? Porque no quiero que tus vecinos sepan que vos y yo nos conocemos. Yo amo a tus vecinos, yo morí por ellos. Yo deseo lo mejor de ellos. Y a menudo es así, damos lindos besos, pero con mal aliento. Pero lo que tenemos que hacer acá es hablar paz, porque cuando hablamos paz, aunque ellos no sepan, ellos sienten algo diferente. Cuando mi señora y yo empezamos a hacerlo bien, al tiempo los vecinos me decían, don Edgardo, cuando usted pasa por ahí con su señora, que era el prayer walking, era la caminata de oración, hay una vibración muy dulce que me toca. Vibración positiva es la nueva era, la palabra de la nueva era para paz. Y así hemos visto a nuestros vecinos entrar al reino porque comenzamos a mandarle paz. Esa paz hace que el diablo huya, porque el diablo no tolera la paz. Pero cada vez que te enoja, cada vez que dices, este vecino es un atorrante, este narcotraficante es terrible, ese político es un corrupto, no estás predicando el evangelio del perdón, estás predicando el evangelio del juicio. Ese es el evangelio del diablo. Para Dios no hay nada imposible. Saulo de Tarso llegó a ser Pablo de Antioquía. Dios puede cambiar. Entonces, cuando uno decide bendecir al que vive al lado, o con el que trabaja, o con el que va en el autobús, eso abre la puerta para la comunión. ¿Por qué? Porque el no creyente se siente atraído. Dice, yo no sé qué es, pero me gusta estar contigo. Y yo ayer les contaba en el seminario de este taxista que iba a esta cantina y que allí él iba y hablaba paz y ministraba, y el gerente era un homosexual, un gay, y al cabo de una semana el gay empezó a pedirle de comer con él y empezaron a comer, y un día le contó un problema que tenía y el taxista oró por el problema y Dios contestó la oración y el gay se convirtió y todo el mundo en esa cantina se convirtió. Porque la paz activa la comunión. Y cuando tenemos comunión, esa persona ahora nos confía y nos va a contar cosas
que no nos hubiera contado de otra manera. Y en ese momento podemos ofrecer oración, ministrar. Recuerden, bendecir, digan bendecir. Comunión, ministrar y recién entonces proclamar. Y hermanos, esto es lo que hizo que el diablo cayera. Si en esta congregación hay 4 o 5 mil miembros y cada uno adopta 100 ovejas perdidas, que son unas pocas casas a la derecha, unas pocas a la izquierda, la gente con la que trabaja, de repente esta congregación crece de 5.000 a 500.000 de personas. Hay pastores en todo lugar en ese lugar. Hay alguien en la mesa, y de nuevo pido disculpas que todavía no está en español, este DVD con historias de transformación. Y una de las historias es de un empleado de banco, que él entendió, mayor es el que está en mí que el que está en el banco. Y él comenzó a operar en este espíritu. Y hoy ese banco, todo el mundo es creyente. Y cuando uno va a ese banco, lo atienden, reciben el dinero, le dan un préstamo y luego le dicen, y si necesita un milagro, pase por la puertita de al lado, que ahí vamos a orar por un milagro. Dele un aplauso al Señor por eso. Y han tenido más de 120 milagros en ese banco. Y cuando alguien no puede pagar el crédito, no le mandan los abogados, le mandan los intercesores. Y los intercesores dicen, sabemos que le va mal, podemos orar por usted. Y algunos de ustedes se dicen, ay, Pastor Edgardo, usted no sabe, ese banco se va a fundir. No, ese banco crece a razón de $1 millón por semana. Es el número 1 de los nuevos bancos en el estado de Minnesota. ¿Por qué? Porque es el banco de Dios, porque es mayor el que está en el banco que el que está en el mundo. Entonces deja que Dios te hable ahora, deja que Dios te instruya, deja que Dios te convenza que el Espíritu que está en ti es más poderoso que el Espíritu que está allá, pero tienes que entrar en contacto con Él. Todos los años tenemos viajes a Argentina, donde la gente va a ver el proceso de transformación. Y hacemos un viaje en julio y otro viaje en noviembre. Y en el viaje de julio usamos generalmente el mismo hotel que usamos en noviembre. Y en julio, el gerente del hotel, por quien ya habíamos orado, teníamos comunión con él, pero aún no le habíamos ministrado y aún no le habíamos predicado, me manda a llamar y me dice, Pastor Edgardo, usted va a volver en noviembre, yo tengo un problema de cash flow. Tengo un problema de dinero, querría pedirle, si usted me puede pagar en julio, lo que me va a deber en noviembre, lo cual es muy peligroso. Pero yo no tenía el dinero, así que con toda libertad le puedo decir, no tengo dinero, mas lo que tengo te doy. ¿Qué me va a dar? Voy a orar por un milagro. Me dijo, va a tener que ser grande y va a tener que ser rápido, porque lo necesito ya. Le digo, no importa. Llamé a nuestra contadora, le digo, vamos a orar. Me dijo, pero yo no creo en la oración. No importa, tú no estás orando, yo oro, yo creo. Pero yo no creo en Jesús. No importa, después que ore vas a creer. Y ahí oramos que Dios le dé un milagro el miércoles a las 6 de la tarde. Nos fuimos a las 6:30, él recibe un llamado del aeropuerto que un Boeing 747 se había descompuesto y no podía despegar y precisaban alojamiento urgente para 250 personas, cash only. Al otro día, y el jueves y el viernes, el teléfono sonó y sonó y gente reservaba y reservaba el hotel hasta que el 70% del hotel estaba vendido por los próximos 4 meses. Yo no sabía nada de eso. Cuando llega el viernes me llama, me dice, puede venir. Cuando me ve ya no soy el señor Silvoso, soy el pastor Silvoso. Me dice, pastor, pase por aquí, le puedo dar un tecito. ¿Qué pasa? Y me cuenta lo que ocurre. Y me dice, ¿qué ha ocurrido, pastor? Le digo, el reino de Dios ha venido al hotel, ¿quieres entrar? Y ahí nomás, él entró. Y al otro día dio testimonio. Así que
Cuando volvimos en noviembre, me presenta el dueño del hotel y me dice, pastor, le quiero dar la bienvenida, nuestro hotel está andando tan bien, pero es un poquito extraño para mí, me dice, que a Dios le interesen los hoteles. Y entonces ahí yo le digo lo que enseño en mi libro, le digo, a Dios le gustan los hoteles. Me dice, ¿cómo es eso? Porque su hijo nació en un hotel. Una posada es un hotel. Jesús nació en un hotel. Y él dijo, la verdad que eso es muy profundo. Y dijo, ¿y usted podría orar por el hotel de nuevo? Y oramos. Y él trajo a los 12 gerentes. Y los 12 gerentes recibieron al Señor. Y luego vinieron las mucamas. Y una gran cantidad de ellas recibieron al Señor. Y ahora el subgerente, aquel por el que oré la primera vez, me dice, pastor, mi señora y yo no podemos tener hijos. Hemos hecho todos los tratamientos y no hay manera. Dije, no se aflija, déjeme orar por usted. Y oramos en noviembre. Y cuando volvimos al noviembre siguiente, nos presentó un varoncito hermoso. Y me dice, esta es la respuesta a la oración. Y hoy hay infinidad de gente que está entrando al reino de Dios porque alguien decidió bendecir a un lobo. Por eso ahora, aplicación a nivel personal. Lo único que puede matar la fe es la falta de obras. Si esto que yo estoy hablando hoy no lo pones en práctica, se va a morir. Es como un embarazo que se pierde. Pero también el otro enemigo de la fe no es la incredulidad. El otro enemigo de la fe es la memoria. Porque la fe es la revelación de lo que no ha pasado. La memoria es el recuerdo de lo que siempre pasa. Y en esta mañana deja que el Espíritu Santo te toque. Dile que te toque. Levanta tus manos y dile, Señor, tócame, tócame, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de pensar. Porque Dios quiere que ahora empieces a pensar en un círculo de fe. Pueden ser 3 personas, pueden ser 30, pueden ser 100. Escribe el nombre de ellos hoy cuando estás loncheando con la familia y di todos los días, voy a hablar paz sobre esta gente. Cuando voy al trabajo mañana, voy a abrir la puerta y voy a declarar, el reino de Dios ha llegado y las puertas del infierno no van a prevalecer. Tienes que establecer un perímetro de fe. Hermana, escoja 2 casas a la derecha, 2 a la izquierda, 4 enfrente y enséñenle a sus hijos, anote los nombres de cada vecino y todos los días diga, bendecimos a María y bendecimos a José y bendecimos a aquel, hasta que el clima espiritual entra a cambiar en el barrio. Hermanos, así vamos a cambiar una ciudad, así vamos a cambiar a México. Pero ahora en el macro, y termino con esto, Dios quiere México. Dios quiere que le den México. Dios quiere la presidencia de México. Dios quiere la gobernación de Chihuahua. Dios no tiene un problema con los mexicanos no creyentes. La mies es mucha. Lo que el hermano que dio el reporte indica es que la mies está diciendo, ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están? Y Jesús nos dijo, los obreros son pocos, oren por más. Realmente así lo interpretamos. No, Él dijo que los pocos obreros vayan a donde tienen que ir. Y hermanos queridos, históricamente hemos creído que el corrupto, y hay corrupción en Argentina y me imagino que la hay en México, ama la corrupción. El corrupto no ama la corrupción de la misma manera que el drogadicto no ama la droga. La odia porque ve lo que le hace, pero depende de la droga. La creación toda espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Pero la razón por la que no nos reconocen es que no somos bienaventurados porque no somos pacificadores. Cuando vamos ahí, vamos con un dedo, vamos a condenar. Pero ellos, es como decirle a un drogadicto, eres un drogadicto inmundo, perdido, deja la droga y te voy a presentar a Cristo.
no anda así. Hay que llevarle a Cristo para que deje la droga. Y cierro con esta historia. Tenemos 2 presidentes en las Filipinas, la actual presidenta y el presidente anterior, que ambos han recibido al Señor. Y ambos lo recibieron porque hubo un hombre, un empresario, que entendió el mensaje de ser ungido para los negocios, que entendió el mensaje de que él tenía que ser un mensajero. Pero todo comenzó en una conferencia que teníamos hace 5 años y medio, si mal no recuerdo. El primer día teníamos un pequeño grupo, no pequeño, pero 3,000 pastores nada más. Y yo estaba hablando con los pastores y al otro día íbamos a ir al estadio grande para entrenar al pueblo. Y esa noche, mientras estoy orando, el Señor me habla, porque había habido elecciones unos meses antes. Y la iglesia había apoyado a un candidato que era lleno del Espíritu Santo y había perdido. Pero había ganado otro que era un ex actor de cine, un borracho, mujeriego, lo peor que uno se puede imaginar. Y la iglesia estaba desanimada porque este hombre tan corrupto moralmente había ganado. Y estaba enojada con el presidente. Y el Señor me habló y me dijo, le tienes que hablar a los pastores y le tienes que decir a los pastores que tienen que hablar paz sobre el presidente, que tienen que bendecirlo. Así que al otro día nos reunimos, presenté algunos mensajes y luego al final le dije a la gente, hermanos, Dios quiere que oremos por todos los reyes y los que están en autoridad con manos limpias. Y manos limpias son manos sin ira y sin contienda, manos donde podemos interceder. De ahí, para hacer la historia cortita, Dios se movió, los pastores se arrepintieron, se postraron y yo tenía 3,000 hojas en blanco y 3,000 lápices que les di y les digo, quiero que le escriban una carta al presidente y que le digan que están orando por él y si lo han maldecido quiero que le pidan perdón. Y ahí casi los 3,000 hicieron eso, recogimos la pila grande, no sabíamos qué hacer porque nadie tenía contactos con este presidente, pero alguien se arrimó y dijo, conozco a alguien, voy a avisarle al presidente. Al otro día el presidente mandó un miembro del gabinete a recoger las cartas. Cuando le dimos las cartas, pidió oración por el presidente, oramos por el presidente, bendijimos al presidente. A los 3 meses el presidente nos mandó una carta diciendo, he hecho lo que el pastor Silvoso me mandó a decir, he invitado al Señor a que entre al gobierno y le he entregado mi vida. Nos invitó a cenar, tuvimos una fiesta, toda su familia recibió al Señor, el servicio secreto recibió al Señor. Luego se armó un gran lío, porque cada vez que el poder de Dios se mueve, el diablo se mueve también. Pero hermanos, aun cuando ese presidente luego perdió el poder por un juicio político, públicamente pudo bendecir a los que lo habían quitado, y hoy hay un mover en las Filipinas creciente que incluye a gente en el gobierno, porque un grupo de líderes dijo, vamos a hablar paz y no guerra. Por eso que esta invitación a orar es la clave, que la hagamos con manos limpias. Hermanos, quizás gana las elecciones uno que es más justo, y ojalá que sí, pero si ganara uno injusto, tenemos que orar, tenemos que bendecir, tenemos que enviar paz, porque eso va a hacer que las fuerzas de maldad pierdan el poder. Por eso ahora te invito a que recibas la unción de compasión por los perdidos. Ponte de pie allí donde estás y levanta tus manos al Señor y di conmigo, Padre Dios, en el nombre de Jesús, levanto mis manos y te pido, límpialas, lávalas de toda ira, de toda contienda, de todo enojo. Padre, reconozco que he estado enojado, que he hablado juicios, que he maldecido. Perdóname, oh Dios, limpia mis manos. Y ahora te pido, dame una unción nueva, una unción de compasión, la compasión de Cristo,
por mis vecinos, por mis compañeros, por el presidente, por el gobernador, por el municipio. Dame esa compasión. Padre, la recibo por fe y la usaré por fe. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora ponte las manos en el pecho y di, la he recibido. Y ahora úsala. Pon la mano sobre el que está al lado tuyo y dile, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Míralo a los ojos y dile, te bendigo, te bendigo. Mira lo que está pasando. La gente sonríe, la gente se abraza, algunos se besan. ¿Por qué? Porque el amor vence al odio. Ahora salgan de aquí y toda persona que ven en su corazón, bendíganla y establezcan un perímetro de fe. Y si hablan inglés, consigan esto en la mesa. Dios les bendiga. Gracias, pastores.